Ya lo tenemos. Dice así la Biblia: Jesús, respondiéndole precisamente a Tomás, de quien hablábamos el día domingo, Jesús le dijo a Tomás y a todos los discípulos que ahí estaban presentes: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí o si no por mí. Cierre sus ojos, vamos a dar gracias a nuestro Dios en esta tarde noche. Vamos a decirle con todo nuestro corazón gracias por permitirnos capacitarnos, Señor, en esta labor tan importante que es la apologética, el aprender a defender, a presentar una defensa bien sistemática, confiable del Evangelio, una defensa de nuestra fe cristiana, Señor, una fe ciertísima que ya hemos sabido. Entendemos que tenemos una fe inteligente, ahora queremos prepararnos para presentar esa fe inteligente de manera que podamos quitar todo estorbo para poder presentar tu evangelio. Tú eres quien te encargarás de convencer, Espíritu Santo, tú eres quien hará la obra, para ti será toda gloria. Nosotros únicamente queremos ser instrumentos dignos en tus manos, instrumentos valiosos, instrumentos que puedas utilizar, y te damos gracias por estas clases que nos capacitan para ello. Te decimos siempre gracias en el nombre de Jesús. Amén, Dios. El tema del día de hoy se titula Otros dioses u otras religiones. Hay otros dioses. ¿Qué pasa con otros dioses u otras religiones? Es el tema 5. Otros dioses. Otras religiones. En la clase pasada establecimos por medio de los 4 argumentos principales. Nosotros manejamos 4 argumentos. Hay más argumentos, no crea que son todos los argumentos para probar la existencia de Dios. Nosotros manejamos 4 y por medio de esos 4 argumentos establecimos no solamente la existencia de Dios, comprobamos la existencia de Dios, sino que también es el Dios de la Biblia al cual apuntan los 4 argumentos en conjunto. Cuando entrelazamos esos 4 argumentos, vimos que nos arrojaron atributos exclusivos del Dios de la Biblia: omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, eternidad, aseidad, etc. También establecimos que, por definición tanto bíblica como filosófica, solamente hay un Dios verdadero. Lo vimos, la Biblia nos lo dice, la filosofía o el término o la definición filosófica nos habla que solamente puede haber un Dios creador, un Dios verdadero. No hay 2 o más seres supremos en el universo. De entrada, quedarían desechados todos aquellos sistemas religiosos que no sean el cristianismo bíblico. Ya con esa definición y a la hora que establecimos que el Dios de los argumentos es el Dios de la Biblia, todos los otros dioses o religiones o sistemas religiosos que no se basen en el Dios de la Biblia ya tendrían que ser desechados. Sin embargo, aún así con estos argumentos surgen preguntas válidas a las cuales el apologeta, el defensor de la fe, debe de ser capaz de presentar argumentos que despejen dudas. ¿Qué preguntas surgen? ¿Qué pasa con las demás religiones? Ya le presentas los argumentos y le dices: mira la existencia de Dios, la segunda ley de la termodinámica, bla, bla, bla. Sacas tus apuntes porque a lo mejor es alguien que hasta invitas a tu casa y después te dice: oye, ¿y entonces las demás religiones qué pasa con ellos? ¿Cómo puedes estar seguro que esas otras religiones no son legítimas como el cristianismo que tú dices? ¿Cómo estás seguro que no hay otros dioses? Esta pregunta se vuelve cada vez más común, sobre todo con el aumento del interés de las religiones orientales. ¿Se acuerdan que lo vimos en Cosmovisión? Hace 50, 60 años se abrió Occidente al Oriente y empezaron a convivir, a llevar y a traer uno y al otro. Nosotros llevamos moda, o bueno, se llevó de aquí para allá moda y cultura, pero ellos también trajeron para acá muchos de sus religiones orientales. Algunos han dicho que si hubieras nacido en la India o si hubieras nacido en China, tu familia sería de otra religión. Esto se le conoce como falacia de origen o falacia genética, al igual. ¿Por qué? Porque no importa que el hecho de que sí, a lo mejor si yo hubiera nacido en China, las probabilidades de que fuera budista, o si hubiera nacido en la India, las probabilidades de que fuera hinduista serían mucho más altas de que fuera cristiano. Pero eso no significa que el cristianismo no sea verdadero. Entonces, no tiene nada que ver. Sí, tal vez tiene razón, pero eso no significa que el cristianismo no sea verdadero. ¿Cómo podemos estar seguros de que esas religiones están equivocadas y que el cristianismo es la única religión verdadera?
En primer lugar, como cristianos, reconocemos que otras religiones, ponga mucha atención a esto que le estoy diciendo, contienen residuos de revelación divina. Acuérdese, todos los seres humanos, lo vimos en Cosmovisión, tenemos ¿qué? Imagen y semejanza ¿de quién? De Dios en nuestros corazones. Por eso es que la mayoría de las religiones, bueno, hasta el satanismo bien como religión, no tanto los satánicos ya medios locos que se pasan haciendo cosas impías, pero el satanismo de Anton Szandor LaVey, que es el fundador de la iglesia satánica en San Francisco en el siglo XX, el satanismo de Anton Szandor LaVey era un satanismo de vamos a portarnos bien, vamos a demostrarle a la gente que no necesitamos de un Dios llamado Cristo para ser buenos. ¿Por qué te digo esto? Porque todas las religiones tienen residuos de esencia divina. Por eso es que dicen, es que todas las religiones son iguales, todas te dicen, pórtate ¿qué? Bien. ¿Es casualidad? No, es porque tenemos residuos de la esencia divina en nosotros. Pero también creemos al mismo tiempo que hay un solo camino a Dios, por medio de Jesucristo. Esa no es nuestra idea, eso es lo que Jesús mismo dice, eso es lo que la Biblia enseña. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ¿quién? Nada más, eso es exclusividad. A través de la Biblia encontramos referencias a otros dioses. Sí, en la Biblia nos habla de otros dioses, pero en ninguna ocasión encontramos que Dios diga, está bien, no hay problema, esos dioses solamente son una manera diferente de adorarme a mí. Israel, no hay problema que adores a Astarte, al cabo es como mi esposa. Israel, no hay problema que adores a Milcom o a Moloch, no hay problema, es como si me adoraras a mí. Jamás lo vas a encontrar en la Biblia. Dios considera siempre el creer en otra religión o en otro Dios como una manifestación ofensiva llamada adulterio espiritual. Vamos a dos citas, Éxodo 20:2-4 y Josué 24:23. Éxodo 20, los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo 20. ¿Cuál es el primer mandamiento? Sí. ¿Y el segundo? El octavo, no. Ya les voy a dejar de tarea aprenderse los 10 mandamientos protestantes, porque sabía que hay 3 órdenes, el católico y el protestante. Entonces, el protestante nos vamos a aprender. Éxodo 20 del 2-4, solamente hay un Dios, dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahí está el primer mandamiento. No tendrás, ¿qué dice? Dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Josué 24:23. Vamos a darnos prisa porque todavía nos falta mucho para entrar en materia. Esto es obvio, ya lo sabemos, o quiero creer que ya lo sabemos aquí la mayoría, si no es que todos. Usted puede decir, ay pastor, pues yo sé que la Biblia dice, sí, pero esto es apologética. Aquí queremos poder presentar argumentos que convenzan a las personas y no nada más con la Biblia. No porque la Biblia esté mal, todo lo contrario. Pero muchas veces dicen, no, pues sí, como tu libro lo dice, vamos con calma, vamos a presentar argumentos bien convincentes con base a la lógica. Josué 24:23 dice, quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón ¿a quién? Al Señor, el Dios de Israel. Sin embargo, los seres humanos tendemos a creer lo contrario. Dios dice no tengas otros dioses, es adulterio. Los seres humanos tendemos a lo contrario. Dichos tales como
todos los caminos llevan a Roma. ¿Ha escuchado eso? Todos los caminos llevan a Roma. Te dice algún ateo o algún agnóstico o algún, yo sí soy creyente, pero no quiero ser cristiano porque el cristianismo me aburre, esto, lo otro. Al cabo todos los caminos llevan a Roma. Hay una enseñanza muy bonita que le decían a un señor que en la pizca de algodón, cuando hace muchos años, que le preguntaban cuál es la mejor religión, y él decía, mira, no importa, cuando llegues en la pizca de algodón, el que te recoge el algodón no te va a preguntar en dónde lo piscaste, por dónde te veniste o por dónde o qué, cómo lo hiciste. Únicamente se va a fijar en la calidad de tu algodón. Así cuando llegues al cielo, no importa qué religión, la calidad de tus obras. Eso no es bíblico, eso no es cierto. También te dicen que adoran, todas las religiones adoran al mismo Dios, pero lo adoran de manera diferente. Hay un conocido poema, el poema de los ciegos y el elefante, de John Godfrey Sachs. ¿Qué dice este poema? Dice, porque está en forma de poema, yo se lo voy a decir en forma de prosa porque no me lo aprendí bien como poema, porque sí hasta rima. Pero bueno, ¿qué dice este poema? Dice que hay 6 ciegos y un elefante. Y entonces el primer ciego viene y toca al elefante en la panza, en el costado, y dice, es fácil, el elefante es una pared. Así tiene la forma. El segundo ciego viene y toca los colmillos y dice, no es cierto, es fácil, el elefante tiene forma de lanza. El tercer ciego toca la trompa y dice, no, el elefante tiene forma de víbora. El otro toca las piernas y dice, no, el elefante es como un árbol. El otro toca la oreja y dice, no, el elefante es como un gran papalote. El último toca la cola y dice, todos están equivocados, el elefante es una cuerda. Y te dicen al final, así es, cada quien percibe a Dios de diferentes maneras, pero al final es el mismo Dios. Tampoco es cierto. Se oye muy bonito, te lo van a presentar, por eso te lo digo, porque te van a decir, no, es que tú me quieres meter a tu religión, pero todas las religiones son iguales y todo. Jamás es cierto eso. Se le ha hecho creer a la mayoría de las personas que no importa qué Dios creas o de qué religión seas, lo importante es que seas una buena persona. El hecho de que haya religiones que tengan puntos en común con el cristianismo, como llevar una vida moralmente aceptable, ha alimentado esa idea. Oye, pero si los budistas también te dicen que te portes bien, pues es lo mismo, hermano. No, no es lo mismo. Cuando en realidad esas religiones lo que hacen es distorsionar la verdad a un punto tal que son incompatibles con el cristianismo bíblico ortodoxo. Escriba, el Dios de la Biblia se ofende cuando la gente le adora. El Dios de la Biblia se ofende cuando la gente pretende adorarle, mejor dicho, usando nombres o descripciones equivocadas de él. El Dios de la Biblia se ofende cuando la gente pretende adorarle usando nombres o descripciones equivocadas de él. Es ofensivo para nuestro Dios que le adoremos utilizando otros nombres, utilizando otras descripciones que no son las suyas. Se lo he dicho muchas veces, por eso no le decimos ni Diosito, porque no viene ni en la Biblia. Pero se lo digo de cariño, pero debe de ser como Dios dice, no como tú tienes ganas de adorarle o de decirle. Por supuesto, el Dios de la Biblia se ofende cuando la gente pretende adorarle usando nombres o descripciones equivocadas de él. No solamente se le cambia el nombre, también muchas veces le cambias la descripción. Por ejemplo eso, Diosito. ¿A qué padre humano, aquellos que somos papás, nos gustaría que nuestro hijo colgara la foto de un becerro en la pared y dijera, ese es mi papá? Ya no digo ni siquiera de otro hombre, ¿verdad? De lechero, no. Que colgaran la foto de un becerro y dijera, ay papi, ¿tú qué pasó, hija? ¿Cómo crees? Al Dios verdadero no le gusta ser representado por una vaca, por la luna o por una estatua de Buda. No se puede aceptar el cristianismo y al mismo tiempo aceptar otras religiones.
Acuérdese, también lo vimos en Cosmovisión, el cristianismo bíblico es la antítesis espiritual, pero aquí lo vemos desde un punto de vista apologético, un poquito más para afuera, más superficial. Hay muchas diferencias entre las demás religiones y el cristianismo. La diferencia más importante tiene que ver con la salvación. ¿Cuál es la diferencia más importante? La soteriología. Más específicamente la justificación. Cuando hablamos de soteriología en justificación lo vimos. Otra de las diferencias muy importantes es que nosotros tenemos un Dios trino. Esas son las dos grandes diferencias de la religión cristiana con las demás religiones. Ya no vamos a entrar en lo que es la justificación, ya lo voy a dar por hecho, no por otra cosa, sino porque todavía nos queda mucho tramo por caminar en esta clase y en las demás. Además, aquellos que acusan al cristianismo de ser exclusivista deben de entender que todas las religiones lo son. Pasa algo. Cuando tú hablas de que no puedes creer en otros dioses, acusan de que los cristianos somos exclusivistas por desechar las demás religiones. Tienes que decirle o hacerles entender que todas las religiones lo son. Todas las religiones son exclusivistas. Todas las religiones te dicen que ellos son el camino, que ellos tienen la forma, que ellos encontraron los escritos secretos, que a ellos les habló un ángel, que a ellos se les apareció Juan, que a ellos se les dijo no sé quién. Todas las religiones manejamos esto, el exclusivismo. El budismo rechaza las escrituras sagradas de los hindús, los Vedas. El Islam excluye a los demás textos sagrados. Ellos únicamente creen en el Corán. Cuando otras religiones rechazan a Jesús como único Señor y Salvador, rechazan el cristianismo bíblico. Dicen que aceptan a Jesús, lo ven como un maestro, lo ven como alguien a seguir, un ejemplo de amor, pero únicamente lo han transformado para adaptarlo a sus religiones, para que sea parte de su sistema de creencias. Vamos a ver 3 grandes religiones en cuestión de minutos, para responder a 3 preguntas el día de hoy. Hay 3 categorías de las religiones. Categorías de las religiones son las monoteístas, las politeístas y las panteístas. Panteístas, no panderistas, esos ya no. Hay 3 categorías de religiones. Cualquier religión del mundo la puedes acomodar en una de estas 3 categorías. De hecho, la nuestra es la categoría de monoteísmo ético, para ser más precisos. El monoteísmo enseña, como su nombre lo dice, que solamente hay un Dios. Las religiones monoteístas son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Solamente hay 3 religiones monoteístas en el mundo: cristianos, hablando acerca de católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, todos los vamos a meter aquí sí en una solo costal, judíos e islam. En el cristianismo y en el judaísmo, así como en el Islam, compartimos la misma perspectiva del mundo, que hay un solo Dios, que ese Dios se ha revelado al hombre, que el hombre es pecador, y llegamos a conclusiones similares sobre la moralidad y la ética. Ahorita no escriba, ahorita vamos a ir con más calma. Pero diferimos dramáticamente en la autoridad de la Biblia y en la persona de Jesús. La segunda, el politeísmo, muchos dioses. Como el hinduismo, muchas religiones orientales, la nueva era, los griegos, los egipcios.
que te hablan que está el dios Ra, el dios Isis, Horus, Seb, o Zeus, Júpiter, etcétera. Todo tienen dioses para todo. Eso es politeísmo, creer en muchos dioses. Y aunque la mayoría de las veces resalta un dios por sobre los demás, aún así no hay lealtad exclusiva a un solo Dios. Lo único que tenemos en común los cristianos con los politeístas es en que sabemos que nosotros, los humanos, no somos dioses, no somos el Dios verdadero. También estamos de acuerdo en que los pensamientos y las acciones del hombre afectan nuestro caminar o nuestra relación con Dios. Y por último, el panteísmo, que como lo vimos, todo es Dios. ¿Se acuerda que lo vimos ya en Cosmovisión? Todo es Dios, Dios está en todo. Y entonces te dicen, no, Dios está en las aves y Dios lo ves en los paisajes, Dios está en mí, Dios está en ti, Dios está ahorita aquí con nosotros en todo esto, porque Dios es todo y todo es Dios y todos somos parte de la madre naturaleza, del Dios de bla, bla, bla. Ya no nos vamos a detener mucho ahí. Vamos a ver ahora quiénes están ahí: el budismo clásico, el budismo zen y el animismo. Los cristianos tenemos poco en común con las religiones panteístas. Nuestras concepciones del mundo y de Dios difieren totalmente de la suya. Ellos no aceptan que el hombre necesita ser redimido de sus pecados y acercarse a Dios. Religión monoteísta, vamos a hablar un poco del Islam. Vamos a tomar 3 ejemplos. El nombre Islam significa sumisión a Dios. Sus seguidores son los musulmanes. El Islam, al igual que el cristianismo y el judaísmo, es todo una cosmovisión. No solamente es un sistema de creencias. La fe les provee un sistema social, legal, que gobierna aspectos de su vida, de su familia, del orden, de la ley, la ética, la vestimenta, la santidad, rituales religiosos, obediencia, etcétera. Hay cerca de 1,000 millones de musulmanes. La religión más grande en el mundo es el Islam. Si nosotros separamos el catolicismo, los protestantes, y dejamos a cada uno por su lado, la religión más grande es el Islam. Ya cuando ponemos a católicos, cristianos, protestantes, todos en la misma canasta, entonces sí les ganamos a los musulmanes. Pero si nosotros los separamos, la religión más grande en el mundo es la religión de Ismael o los musulmanes, el Islam. Hay más de 1,000 millones de musulmanes en el mundo. La mayoría están en Medio Oriente, Indonesia, Pakistán, Bangladesh y la India, y ya muchas comunidades en Europa. La religión islámica fue fundada en el año 622 después de Cristo por Mahoma. Mahoma decía que era el último mensajero por el medio de cual Alá, ahí se le conoce a Dios como Alá, decía que él era el último profeta o el último mensajero, que hubo mensajeros más antiguos como Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Sí, en el Islam reconocen a Jesús, en el Islam ven a Jesús como el profeta, y en el Islam ven al Papa como el representante del profeta Jesús, pero no lo consideran su profeta. Mahoma enseñó a sus seguidores en la Meca y luego se estableció en Medina. Para el año 632, Mahoma y sus seguidores ya se habían apoderado de gran parte de la península de Arabia por la yihad o guerra santa. Ellos creen en un Dios llamado Alá,
Pero la idea de que Dios sea personal y encarnado es absurdo y blasfemo. ¿Se acuerdan que se los dije? Los filósofos musulmanes decían, si Dios tomó forma de hombre, ¿Dios puede tomar forma de perro? Porque para ellos el hombre y el perro eran exactamente lo mismo. Ellos no creen que Dios sea un Dios personal. Para ellos solamente es todopoderoso, creó las cosas, es misericordioso, pero al mismo tiempo es juez y no tienen mediador entre ellos y Alá, como nosotros a Cristo. El hombre puede pecar, pero es básicamente capaz de complacer a su Dios perfectamente, o al menos lo suficiente para ser salvo. Al parecer el placer a Alá se logra observando 5 puntos: confesando que no hay otro Dios sino Alá y Mahoma su profeta, orando 5 veces al día, ayunando 1 mes al año, dando limosna a los pobres y yendo a la Meca al menos una vez en tu vida. Tú llevas esos 5 puntos y ya eres salvo. Confiesa siempre que no hay otro Dios sino Alá y otro profeta que Mahoma. Ora 5 veces al día, ayuna 1 mes al año, da limosna a los pobres y ve a la Meca una vez en tu vida al menos. Aquí viene lo bueno. ¿Qué creen ellos acerca de la palabra de Dios? Los musulmanes creen que Dios tuvo que dar su palabra escrita, pero ellos creen en el Corán. No creen en la Biblia. Ellos no creen en la Biblia. ¿Qué creen ellos acerca de la revelación de Dios? ¿Para qué Dios se mostró? Los musulmanes creen que el Islam incluye tanto al judaísmo como al cristianismo. Les llaman los hijos de Abraham. Ellos creen que son hijos de Abraham, que los judíos son hijos de Abraham y que los cristianos somos hijos de Abraham, que los 3 somos hijos de Abraham. Incluso dicen que Abraham era musulmán. Ellos no creen que Cristo murió en la cruz. Hay un versículo en el Corán que dice que no lo mataron ni lo crucificaron, así literalmente. Y tampoco creen en la Trinidad. Hinduismo. Perdón, me sobró una. ¿Dónde dejé mi toca? Ahora vamos a hablar del hinduismo. Permítame, déjeme cambiarle las pilas. Vamos a ver 3 ejemplos. Ya vimos el ejemplo de una religión monoteísta, el Islam. Ahora vamos a ver el ejemplo de una religión politeísta, los hindús. Hay cerca de 1 billón de hindúes alrededor del mundo, la mayoría de ellos en la India, Reino Unido y Estados Unidos. El hinduismo surgió hace 3.500 años, después de que se conquistara el subcontinente indio. No hay un fundador o un punto claro de partida, nada más empezaron a difundir las ideas hinduistas. El hinduismo no ofrece la misma insistencia de ser la única verdad como la hacen la mayoría de las religiones. No hay forma eternamente dominante o correcta del hinduismo. Los hindúes tampoco separan la religión de otros aspectos de la vida. Para los hindúes, el hinduismo es una parte íntima de su existencia, un enfoque completo de la vida que involucra la vida en sociedad, ganarse la vida, la familia, la política, la dieta, etc. La cultura de la India es en gran parte hindú por esto.
El hinduismo no es un conjunto de creencias estáticas, sino que se van desarrollando. No creen lo mismo los hinduistas hoy en día que lo que creían los hinduistas hace 100, 200, 1500, 2000 años. Van cambiando sus creencias. Y también explica la historia en términos circulares, no lineales. Por eso es que tiene tantos adeptos, porque vas cambiando tus creencias, entonces se va amoldando a lo que estás viviendo, te conviene. A la conveniencia lo vas adaptando. Y eso de que no creen en la historia en términos lineales sino circulares se traduce como karma, reencarnación, exactamente. No hay ni una sola idea hindú sobre Dios. Ellos creen en un Brahman, que es algo así como el absoluto. Que es un espíritu impersonal. Y al mismo tiempo creen que hay muchos dioses menores. Se podría decir que creen en un Dios entre muchos dioses. Los hindúes basan su vida en buenas obras porque creen en la rueda del karma. El karma es la deuda de las malas acciones por las que tienes que pagar. De manera que cada alma queda atrapada en un ciclo de nacimiento y muerte y volver a renacer una y otra vez hasta que limpies tu karma. El karma no es lo mismo que el juicio cristiano. No se pueden comparar, no es lo mismo el juicio que Dios trae a tu vida por las malas obras al karma. Para ellos el karma es automático, impersonal y recurrente. O sea, así como yo hago algo malo, no es porque haya una deidad, sino es algo impersonal, una fuerza llamada karma que una y otra vez me está haciendo caer y caer porque yo hice algo malo, me pasa algo malo. Todos los hindúes quieren escapar de este ciclo llamado karma. La calidad de la siguiente vida dependerá del karma de tu alma, de tu bondad o tu maldad en estos actos de vida. Los hindúes procuran vivir de una manera que hará que cada una de sus vidas sea mejor que la anterior. El objetivo final del ciclo es la obtención del moksha. Ellos quieren llegar al moksha, que es la liberación del alma. Te sales de la rueda del karma. Llegó un momento en que ya fuiste tan bueno que dices, ¡oh! Ya no reencarné, ¿por qué? Ya me salí de la rueda del karma, ya me liberé, ya soy bueno, ya soy un espíritu que anda libre. Para ellos, cuando alguien muere, su alma vuelve a nacer en un cuerpo nuevo, aunque no necesariamente humano. ¿Ha visto una película llamada 7 años en el Tíbet? Está muy buena. Ellos quieren construir, llega un inglés, Brad Pitt, quiere construir, no me acuerdo si un templo o qué, no sé si se acuerda de esa escena, y van a escarbar, y hay muchos gusanos, y tardaron no sé cuántos meses más en, ¿sabes qué? Primero vamos a limpiar el terreno, y pusieron ahí un buen de monjes tibetanos a quitar gusano por gusano por gusano. No vamos a escarbar y a poner cimientos hasta que estemos seguros que no haya ningún gusano, porque podría ser mi abuelita que ya se murió, podría ser mi tío que ya se podría, de verdad, entonces... No, hasta que no se dieron los monjes a la tarea de sacar gusano por gusano, cochinilla por cochinilla, todo insecto, y ahora sí para afuera, fue que construyeron. Imagínate, para hacer una situación así. ¿Cómo es Dios para los hindúes? Para los hindúes, el hombre es la manifestación de una fuerza impersonal llamada Brahma, pero no tiene valor individual. Nosotros los cristianos creemos que somos hechos a la imagen de Dios. Los hindúes dicen, el hombre no vale nada, nada.
Además, los cristianos creemos que Dios es único y se encuentra separado de la creación. Los hindúes creen que es parte de ella. Es una mezcla rara de politeísmo y panteísmo. Estamos de acuerdo con los hindúes en que hay consecuencias eternas en nuestras acciones, pero ellos no creen en la idea de un pecado contra el Dios Santo. Solamente creen en que hiciste acciones malas y que tienen que ser solucionadas. Ellos no dicen, híjole, pequé contra Dios, se enojó. No, mi acción fue mala, me va a ir mal, por eso quiero cambiar mi caminar. No tienen una noción de un Dios santo. ¿Quién es Jesús para ellos? Los hindúes creen que Jesús es una manifestación divina, pero no más especial que ninguno. O sea, a Dios se manifestó en Jesús, y se manifestó en Buda, y se manifestó en Krishna, y se manifestó en muchas veces en muchos dioses. Y vámonos a un último y rápido, el budismo. Que es panteísta. Hay cerca de 500 millones de budistas en el mundo, sobre todo en China, Tíbet y Asia, el este de Asia. Durante los últimos años el budismo ha crecido en Occidente por su naturaleza no dogmática y racional. ¿Qué significa no dogmática? No tienen doctrina como tal, así bien hecha. Su naturaleza es más racional, de estar más con la razón. Su posibilidad de tener guía espiritual y la oportunidad de transformarte personalmente, de mejorar, ha hecho atractivo a la sociedad posmoderna. En nuestro país no se da mucho, salvo a uno que otro despistado que quiere practicar yoga. Ahí sí se da mucho el budismo con el yoga. No practique yoga. Es que estoy muy estresado. Hínquese y póngase a orar, pero no se ponga a practicar yoga. Si está estresado, hínquese y póngase a orar. Como religión panteísta, el budismo enseña que todos somos parte de Dios. Dios está en todos nosotros. Ellos lo ven muy estilo la fuerza en Star Wars. Oh, la fuerza es intensa. Dios es intenso en esta persona porque tiene mucha comunión con Dios. Dios no es tan intenso en esta persona porque no tiene tanta comunión. Lo ven así como un estilo de la fuerza. No sé si ha visto también esas películas de este tiene mucha fuerza y poca fuerza. Así lo ven ellos a Dios, como algo impersonal que está en todos. Todos estamos en parte de Él, pero mientras más estás alineado con Él, más se siente Dios en ti. Ellos creen en un Dios de este tipo. De hecho, creer en un Dios de este tipo no es parte del budismo. Creer en un Dios omnipotente y creador. Los budistas también creen en el karma, la causa y efecto que atrapa a las almas en un ciclo sin fin de nacimiento y renacimiento. Pero el budismo enseña que las ilusiones con las que los seres humanos se consuelan son un engaño. El budismo enseña 4 verdades. Dicen que vivir es sufrir. Que el sufrimiento lo causan los deseos. Que eliminas el sufrimiento si eliminas tus deseos. Y esto se logra por el camino óctuple. Que es tener una visión perfecta, una emoción perfecta, una habla perfecta, acciones perfectas, subsistencia perfecta, esfuerzos perfectos, atención perfecta, hasta que llegas al estado perfecto de tu ser. Hasta que te vas desencarnando. ¿Quién es Jesús para los budistas? Los budistas no creen en Jesús más que como un maestro más que guía a la gente a la iluminación. Ellos lo comparan con otro Buda.
¿Cuál es el problema del hombre para los budistas? Los budistas describen el problema a medias. Los cristianos concordamos en que en el mundo hay sufrimiento, pero no creemos que te tengas que, o en la segunda descripción del problema, nosotros no necesitamos eliminar los deseos, sino desear las cosas correctas. El problema es que deseamos dirigir nuestras propias vidas y no someternos al gobierno de Dios. Los budistas, en cambio, dicen que todo deseo debe de ser eliminado. Los cristianos decimos que debe de ser transformado para fin de que tengamos hambre y sed de justicia. ¿Quién es realmente Dios para los budistas? Necesitas hablar con los budistas sobre el hecho de que el Dios de la Biblia es todopoderoso, trascendente y que puede ser conocido, y desea estar en una relación con su pueblo. No es un Dios de poderes mágicos, tiene nombre y poderes personales que se usan para nuestro bien. De hecho, los budistas no creen en el cielo, ellos creen en el nirvana, que se lleva por el camino óctuple, cuando te desencarnas, cuando ya eres suf. ¿Qué poder responder? Vamos a dejar ya hasta aquí. Esto le decía, es una embarrada de lo que creen todos ellos. Te pregunten, ¿qué no enseñan todas las religiones lo mismo? Después de pasar estos minutos contrastando estas enseñanzas con el cristianismo, con el islam, el hinduismo y el budismo, puede que encuentres imposible creer que todavía haya gente que afirma que todas las religiones enseñan lo mismo. Aún así, todavía hay gente que cree, aunque le enseñes esto y le digas, no, mira, el islam cree en esto, ellos creen en esto, te van a decir, no, todo es lo mismo. No es así. En primer lugar, como simple observación, las religiones diferentes hacen declaraciones diferentes. Es imposible que todas las religiones sean verdaderas al mismo tiempo. La naturaleza de una proclamación de la verdad significa decir que una cosa es cierta, real y válida, mientras que otra cosa es falsa. El cristianismo enseña que Jesús es el único camino y que nadie llega a Dios sino por Él. Los hindúes y los budistas dirían que todas las religiones son iguales, pero niegan la exclusividad de la declaración más fundamental del cristianismo. Es absurdo pretender que se enseña lo mismo Buda que Cristo. Segundo, no obstante, las religiones del mundo tienen algunas similitudes a nivel moral y ético. Es que todas las religiones me enseñaron a portarme bien. Si tú te fijaste, todas me enseñaban a portarme bien. Sí, pero no te enseñan a portarte bien por el mismo motivo. Ellos por miedo a que te castigue Alá. Ellos únicamente porque quieren salir de esta rueda del karma. Nosotros porque amamos a nuestro Dios y queremos reflejarlo. ¿Es Jesús el único camino? Te van a preguntar entonces, ¿Jesús es el único camino para conocer a Dios, ser perdonados, salvados, disfrutar de vida eterna? La respuesta es sí. Isaías 45, 21. Isaías 45, 21. Proclamen y háganlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y Juan 14:6, no vayas, yo soy el camino y la verdad y la vida. Esta es una verdad difícil de escuchar para muchas personas en esta cultura posmoderna. Escriba, necesitamos decir esto, que Jesús es el único camino, convincente, bíblica y sabiamente.
Necesitamos decir esto convincente, bíblica y sabiamente. Romanos 1, 16 y 17. Si vas a ser un apologeta cristiano, si vas a defender el cristianismo, no te queda otra, no hay otra manera más que recalcar enfáticamente, de manera convincente, de manera bíblica y de manera sabia, que solamente hay un camino a Dios y se llama Jesucristo. No hay más. Si no, no eres un apologeta cristiano. Puedes ser una persona con bonitos sentimientos que quiere ayudar a los demás a que encuentren, a que dejen de pecar, a que dejen de hacer cosas malas, a que busquen a Dios a su manera. Ay, qué bonitos sentimientos, qué bonitas intenciones, pero eso no vive el hombre, a eso no nos mandó el Señor. Un buen apologeta, un buen defensor de la fe necesita levantar por encima de todo una bandera que diga: Cristo es el único camino a Dios, no hay más. Romanos 1, 16 y 17. No puedes dejar que te convenzan, no puedes dejar en el camino esto. No puedes decir, sí, el cristianismo y el islam son religiones hermanas. Te decía el día domingo, anda por ahí un apóstol, para empezar no hay apóstoles, pero bueno, dice que es apóstol, que dice que el islam y el cristianismo, su Dios es el mismo. Alá no es el Dios de la Biblia, por poco ni por mucho es el Dios de la Biblia. Pues que dice que Isaac e Israel son, Ismael e Israel son hermanos, ni siquiera son hermanos Ismael e Israel, son Isaac e Ismael y son medios hermanos. De Ismael, después de miles de años, salieron los ismaelitas, que son los musulmanes, pero no creen en el mismo Dios que el Dios de la Biblia, para nada. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia se revela, de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Como creyentes vamos a recibir muchas reacciones de parte de la gente, diciéndonos que no creen que el cristianismo sea único. Más adelante en las siguientes clases vamos a dar todavía más evidencia, más material para defender. Pero sobre todo te van a hacer 3 preguntas o afirmaciones. La primera, te van a decir: afirmar que Jesús o que el cristianismo es el único camino es arrogante. No, es que nosotros creemos en Cristo, que no hay otros dioses. ¡Qué arrogante eres! Aquí debemos de usar argumentos, como argumentos las palabras de Jesús. Discúlpame, no soy yo el que dice eso, es Jesús mismo quien lo dijo. Además, tenemos que aclarar, escriba, la verdad es objetiva, absoluta y exclusiva. ¿Esto dónde lo vimos? En Cosmovisión. Esto no es arrogancia, solo que por definición desecha los demás argumentos. La verdad es objetiva, absoluta y exclusiva, esto no es arrogancia, solo es que por definición desecha los demás argumentos. Entonces, primer argumento, cuando tú les dices solo Cristo es el camino, te van a decir arrogancia. ¿Cómo desechas a tantas más religiones en el mundo? En primera, no son mis palabras, son palabras de Cristo. Ven, mira, lee Juan 14:6. En segunda, la verdad es objetiva, absoluta y exclusiva. Por definición, no acepta argumentos en contra. Por definición, si yo soy la verdad, entonces lo demás
no es verdad. Y si Cristo dijo, yo soy la verdad, por definición, lo demás no es la verdad. Entonces, no es arrogancia, es simplemente definición. Además, la mayoría de las religiones también hacen afirmaciones exclusivas de la verdad. Dicen los mormones que no te salvas si no es solamente por su religión. Los católicos dicen lo mismo, el Islam dice lo mismo, el budismo dice lo mismo. Prácticamente todas las religiones te van a decir lo mismo. Entonces no hay ninguna arrogancia. Segundo, te dicen, Jesús no puede ser el camino. Jesús no puede ser el único camino, porque las otras religiones serían falsas. Independientemente del sistema de creencias que tengas, dirás que tu sistema es correcto y que los miles de millones de personas que no lo aceptan están mal. Si el Islam es correcto, las demás personas que no son musulmanes están equivocadas. Si el judaísmo es correcto, los que no son judíos están equivocados. Si es correcto aprobar los múltiples sistemas de creencias, porque todos los caminos válidos para lograr la iluminación espiritual, los miles de millones de cristianos, judíos, musulmanes y otros que creen en religiones exclusivas son intolerantes y por consiguiente están mal, entonces todos estarían mal. Podemos ver que esta lógica se desmorona. Te dicen, pero es que todas las demás religiones estarían mal. Exactamente, lo mismo proponen las demás religiones. Y tercero, y con esto ya terminamos, todo lo que importa es buscar sinceramente a Dios. Te van a decir, no, yo digo que lo único que importa es que busques sinceramente a Dios. Quizás escuches a la gente decir que la sinceridad es lo más importante en la religión, que lo demás son solamente detalles, pero son esos detalles los que hacen la diferencia. Si tuvieras que examinar un billete de 500 pesos falso, ¿de veras ya vio la nueva aplicación del Banco de México? ¿Sí ya lo puso? ¿Sí ve cómo? ¿Y ya vio que también con las fotocopias sale? No, no hubo ninguna. Sí, estaban viendo un video que le ponen fotocopiaron un billete de a 500 y le pusieron la aplicación y también salió el carruaje y las ballenas. Entonces no sirvió de nada, pero bueno. Si tuviéramos que examinar un billete de 500 pesos que fuera falso, este principio se vería y se sentiría como uno verdadero. Puede que necesitemos de métodos especiales para descubrir las diferencias, pero son esas pequeñas diferencias las que hacen que el billete de 500 verdadero valga y el 500 falso no valga nada. Asimismo, si la sinceridad fuera la prueba, virtualmente cualquier engaño o persuasión mental sincera sería legítima. Vaya, no puedes basarte en la sinceridad, porque puedes estar sinceramente equivocado. Es más, hasta escríbalo. No podemos basarnos en la sinceridad, porque podemos estar sinceramente equivocados. Surge una pregunta más. Cuando la gente verdaderamente está entendiendo esto, oye, no hay otros dioses, etcétera, etcétera. Si realmente lo están entendiendo y los vas llevando por un buen camino, te van a preguntar, oye, y entonces las personas que nunca han escuchado de Jesús, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Qué les contestas? Que por eso tienes que salir a predicar.
¿Qué pasa con aquellos que nunca han escuchado de Jesús? Te preguntan. ¿Pueden ser salvos? Esta es una pregunta que va a surgir cuando les presentes a Jesús como el único camino. Muchas veces te pueden plantear esta pregunta como una duda intelectual honesta, si realmente dicen, oye, ¿y entonces qué pasa con toda la gente que nunca ha escuchado de Jesús? O también te la pueden plantear como una evasiva para salirse y decir, no me interesa. Escribe, ¿qué les contestarías? Esto le tienes que contestar. Toda la humanidad está bajo el juicio de Dios porque todos somos pecadores. Y de hecho ahí sería un buen para empezar el evangelio, así de, perfecto, ya quitamos dudas, entonces ahí te va el evangelio. Toda la humanidad está bajo el juicio de Dios porque todos somos pecadores, moralmente responsables ante Dios y debemos dar cuentas. Y si verdaderamente está entendiendo esa persona, va a decir, sopas. Entonces, ¿soy moralmente responsable de mis actos ante Dios? Sí. ¿Soy pecador? Sí. ¿Le voy a dar cuentas? Sí, a todo ello sí. Toda la humanidad está bajo el juicio de Dios porque todos somos pecadores, moralmente responsables ante Dios y debemos darle cuentas. En otras palabras, todos los hombres y mujeres que no han escuchado a Jesús, que no lo conocen, que no han hecho de Él su Salvador y Señor, viven bajo el juicio de Dios. Y si te dicen no es justo que perezcan bajo el juicio de Dios, tienes que reflexionar sobre su definición de justicia y hacerles entender que no necesitas un Dios santo que sea justo. Necesitas un Dios santo que sea misericordioso. Y ese es el que tenemos. También es justo, obviamente, pero no, si tú pides justicia, no, amigo, si pidieras justicia, es que eso no es justo. ¿De verdad quieres justicia? Si te estás pidiendo justicia, significa que en el momento en que hicieras algo mal, Dios tendría que decir, y al infierno. No, amigo, tú no necesitas un Dios justo en este momento. Tú en este momento necesitas un Dios santo y misericordioso. Y ese es Jesucristo, el único camino al cielo. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a terminar. En las siguientes clases vamos a seguir viendo acerca del cristianismo, porque van a surgir todavía muchas más situaciones cuando presentes el evangelio y te van a decir, pero ¿y si esto, y si lo otro, y si lo aquello? Ya presentamos el argumento moral, ontológico, cosmológico, axiológico. Ya vimos que esos argumentos nos conducen al Dios de la Biblia, pero tenemos que hacerle entender a la gente que es solamente, única y exclusivamente el Dios de la Biblia, no hay más. Es Cristo Jesús, el mediador. Solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, le dijo Pablo a Timoteo. No hay más. La gente no solamente debe de creer que hay un ser supremo, debe de entender el evangelio. Cuando tú les hables acerca de Cristo como el único camino al Padre, van a surgir opositores, tanto politeístas como monoteístas como panteístas, y tienes que hacerles ver que aunque concuerdan en algunas situaciones como portarte moralmente bien o cosas así, en esencia no es lo mismo, que no se trata de tus sentimientos, de buscar sinceramente a Dios, porque puedes estar sinceramente equivocado, que son los detalles los que hacen la diferencia, así como un billete falso y un billete verdadero se ven en esencia igual, pero son los detalles pequeños los que hacen la diferencia. Así es el cristianismo con las demás religiones, aunque parezcan lo mismo. Pero eso haría que las demás religiones sean falsas, exactamente, no hay ningún inconveniente con eso, todas las demás religiones lo dicen. ¡Qué arrogante! No, no es arrogancia, esa es una característica de la verdad es exclusiva, no es tu verdad, mi verdad, tu manera de ver la verdad, mi manera, no, la verdad es única,
la verdad es exclusiva, la verdad es absoluta. Pero sobre todo, y con esto terminé y con esto nos vamos, hay que predicar el Evangelio. Porque esto nos lleva, tal vez a las personas saldrá esa duda muy honesta y dirán, y entonces los que no han conocido de Cristo, los que no conocen las buenas nuevas, pues están bajo el juicio de Dios, y si mueren así, se van a presentar delante de Dios a dar cuentas de su vida, pero no van a poder entregar buenas cuentas. Nosotros también nos presentaremos delante de Dios, pero Él verá la sangre de Cristo en nosotros, cubriendo nuestras vidas, nuestros pecados. Si las personas no son cristianas, si no eres cristiano, necesitas saber que estás bajo el juicio de Dios. Necesitas saber que si mueres el día de hoy entregarás cuentas delante de un Dios justo y santo. Sin embargo, las buenas nuevas es que Dios trazó un camino, envió a su Hijo para quitar su ira de encima de ti. La pregunta es, ¿qué harás con esas buenas nuevas? ¿Qué harás con Jesús? No debemos de presumir de la paciencia de Dios, sino pedir misericordia, arrepentirnos y creer. Y nosotros, si ya somos creyentes, aquí la mayoría somos creyentes, quiero creer que todos, quiero decirte y quiero que te vayas con esto, somos responsables por lo que hacemos con el mensaje del Evangelio. Esto que te acabo de decir, todas las personas que no han escuchado de Cristo morirán en sus pecados bajo la horrenda expectativa del juicio de Dios. Ellos son responsables, dice Ezequiel, si el impío muriere, su sangre demandaré de tu mano si tú no le amonestares. Estoy parafraseando Ezequiel 18. Por eso Pablo les dice en Romanos 10:14, ¿cómo invocarán en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en el que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Tu responsabilidad, mi responsabilidad más grande es predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo, porque la gente que no lo escuche, la gente que no lo conozca, va a vivir y a morir bajo el juicio de Dios. Y esas son las peores noticias que puede haber. Por eso el Evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias contrastan con esas malas noticias. Vete de aquí meditando en esto. Estoy hablándole a mis amigos, a mis vecinos, a mis hermanos, a mi familia de las buenas nuevas de Jesús, o me callo el mensaje de salvación. Defiendo la fe, amonesto la incredulidad, o me quedo callado. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo en el cual permites a nosotros, tus hijos, prepararnos para poder presentar verdaderamente el Evangelio. Más que presentar defensa, queremos presentar el Evangelio. No queremos ser tanto eruditos, no queremos ser tanto apologetas como ser evangelistas verdaderamente, presentar, llevar el mensaje de salvación, las buenas nuevas de que las personas no tienen que seguir viviendo bajo el juicio de Dios, que hay una esperanza, que sí, solamente hay un camino al cielo, es Jesucristo.